año ha transcurrido desde que el 10 de diciembre de 2019, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012, fue arrestado en Dallas, Texas. Inicialmente, el expoderoso secretario de Seguridad Pública de México fue acusado de 4 delitos, entre ellos, conspiración para el tráfico de cocaína y haber recibido sobornos multimillonarios a cambio de que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. El 30 de julio de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un nuevo encauzamiento judicial en su contra, acusándolo de ser el líder de una agrupación criminal. Hoy, el gobierno mexicano también busca que García Luna enfrente a la justicia en nuestro país. El 7 de diciembre de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la presentación de una solicitud de extradición. Es una solicitud de extradición fundada en lo que ha resuelto el Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Recordarán ustedes que cuando hay una solicitud de extradición tiene que haber una orden de aprehensión. Y pues ahí está toda la información correspondiente que valoró el juez y concedió la orden de aprehensión. Fiscalía General de la República nos pidió gestionar la extradición y es lo que exactamente hicimos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se presentarían 950 cuartillas de documentación, sustentando las acusaciones en contra del hombre fuerte en materia de seguridad durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Los procesos de extradición son largos, porque desde luego el que es sujeto de una solicitud de extradición tiene derecho a defenderse. Entonces, ya se presentó y ahora viene un proceso que estimamos va a ser largo, no es un proceso muy corto. Y veremos qué es lo que resuelve él o la juez que conozca el caso. Este es el origen y es lo que esperamos que sean los siguientes pasos. La solicitud de extradición se presentó luego de que el 29 de noviembre de 2020, un juez federal con sede en Toluca, Estado de México, libró una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad por enriquecimiento ilícito. El documento señala que García Luna no pudo demostrar el origen de 27 millones de pesos utilizados para la compra de inmuebles en el país. El 23 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República le aseguró 3 propiedades de lujo. Dos de estos ubicados en la Ciudad de México, en exclusivos fraccionamientos en Jardines de la Montaña, en la alcaldía de Tlalpan, y uno más en la colina Paseos del Sur, en Xochimilco. El tercero se trata de una mansión ubicada en el Pedregal de las Fuentes, en Jutepec, Estado de Morelos. En el transcurso de este año, las pesquisas y acusaciones en contra del que una vez fue uno de los hombres con más poder en México se han ido acumulando. Cada vez hay más pruebas que arrojan luz a la sombra de García Luna y que revelan un rostro de su perfil como funcionario público. Me decía el secretario de Hacienda, y yo siempre digo lo que pienso, porque mi pecho no es bodega, de un contrato que firmaron 2 días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios por $19 millones. Aquí está. Mire, y se deben casi $6 millones. Y saben que lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron 3 personas. ¿Saben cuánto tiempo tardaron
los cursos de capacitación o el curso de capacitación para 3 personas. 1 hora y media. Es una empresa ligada al señor García Luna. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó de la revisión de 10 contratos que entre 2012 y 2017 celebró con la empresa Numbav Inc., señalada como pieza clave en la triangulación de recursos a el superpolicía. Además, cuando García Luna fue secretario de Seguridad Pública, se otorgaron diversos contratos para la operación de prisiones, contratos asignados de manera directa y en condiciones que llevan hoy al gobierno mexicano a revisarlos debido a los costos. Se está pagando precisamente en estos últimos 9 años un total de 75,661 millones de pesos y es correspondiente solamente al 36% del pago total. Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190,638 millones de pesos que corresponderá hasta, en algunos penales, hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente. Se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos. Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo. Los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder. Desde su arresto, las investigaciones contra García Luna han llevado indicios sobre una compleja red de complicidades. Durante el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, declaró que el cártel de Sinaloa habría entregado $5 millones a García Luna como soborno para favorecerlos. De ser ciertos estos señalamientos, ¿quién autorizaba a García Luna a aceptar acuerdos con narcotraficantes? ¿Actuaba solo? Su ex jefe, el expresidente Felipe Calderón, ha insistido en desmarcarse. Desde que surgieron los señalamientos contra García Luna, el exmandatario ha señalado en reiteradas ocasiones que desconocía las presuntas actividades ilícitas. Ello pese a los señalamientos periodísticos, declaraciones y hasta libros que sostienen lo contrario. Por ejemplo, las revelaciones del excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien denunció en cartas públicas enviadas a Felipe Calderón que García Luna y sus principales colaboradores trabajaban para el cártel de Sinaloa. Por esa denuncia, Herrera Valles fue detenido y encarcelado durante 4 años. Hasta ahora no hay un señalamiento al expresidente. Sí se infiere, porque fue secretario de Seguridad Pública, que puede haber complicidad, pero no está probado.
Durante las investigaciones han surgido señalamientos contra exfuncionarios que integraron el primer círculo de García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, y Ramón Pequeño García, exjefe de inteligencia de la Policía Federal. En México, los exjefes policíacos también son investigados. El 14 de mayo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció 2 acusaciones contra el exsuperpolicía ante la Fiscalía General de la República. Una de ellas involucraba directamente a Cárdenas Palomino. El 24 de septiembre de 2020, un juez federal de México libró una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino por el presunto delito de tortura. En octubre de 2020, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer una serie de hallazgos que relacionaban al exministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, con Genaro García Luna. No hay que olvidar que Medina Mora fue Procurador General de la República en el sexenio de Felipe Calderón, precisamente cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública. En realidad nosotros llegamos a Genaro García Luna con la investigación de Medina Mora. En esa investigación los propios agentes de la DEA los que me dicen que busquemos la relación entre Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, que después se pelearían al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Y nosotros encontramos entonces la red de corrupción de la empresa Numba, que es esta empresa constituida en Panamá, que en 2005 que empezó a operar en México en el año 2011 y que tendría ganancias por 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares. Asimismo, pues encontramos la empresa GLAC, que era la de García Luna, en donde también encontramos transferencias indebidas. Y el dinero enviado a Curazao, el dinero enviado a Letonia, enviado a Tel Aviv, enviado a Panamá y enviado a Estados Unidos para pagar el nivel de vida de García Luna. Las redes de García Luna siguieron operando en distintos momentos y estructuras del gobierno mexicano. En 2019, el presidente López Obrador giró instrucciones para revisar su gabinete en busca de esos posibles nexos. Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, puso en marcha un proceso de depuración. El 4 de agosto de 2020 fueron destituidos 4 funcionarios que en el sexenio de Felipe Calderón tuvieron relaciones de trabajo con García Luna. 2 de ellos eran directores generales en la Guardia Nacional, uno más titular de Administración de Penales, y el restante era de menor nivel. No hay procesos penales porque no se les está despidiendo, porque se les haya encontrado alguna irregularidad en su desempeño. Pero no podemos ser ingenuos en este tema y sabemos que la red de complicidades se van tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, en este caso a García Luna. Así es que no hay que sorprendernos de los nombres que ahora están saliendo, porque precisamente en su desarrollo profesional coincidieron en el tiempo y es en esa circunstancia que se construyó las complicidades que hoy están saliendo a flote. Una semana después de su detención en Texas, Genaro García Luna tuvo su primera audiencia ante la Corte Federal de Dallas, donde aceptó ser trasladado a Nueva York para ser enjuiciado en la misma corte donde fue condenado a cadena perpetua el Chapo Guzmán. El llamado superpolicía del calderonismo
fue no solo el principal artífice de una guerra para combatir a los cárteles de la droga, también fue el enlace más importante con las agencias antidrogas, de inteligencia y de armas de Estados Unidos. También se le acusó de fabricar montajes televisivos para justificar la lucha contra el crimen organizado o para presumir como trofeos a los capos de la droga, como fue el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, detenida en diciembre de 2005 como presunta integrante de una red de secuestradores y que generó un escándalo internacional que llevó a México casi al rompimiento de relaciones con Francia. Sin embargo, ninguna crítica ni crisis, por mayor que fuera, afectaron el poder de García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón. El viernes 3 de enero de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, García Luna compareció por primera vez ante el juez Brian Cogan en la Corte de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Los cargos: conspiración para el tráfico de drogas, falsa declaración ante las autoridades de Estados Unidos y haber brindado protección al cártel de Sinaloa. García Luna se declaró no culpable, estrategia que tradicionalmente integran los abogados cuando buscan que sus clientes puedan accesar a la figura de testigo cooperante y eventualmente a una cadena reducida. La defensa de García Luna también ha buscado a toda costa el beneficio para enfrentar su proceso en libertad. El 21 de enero de 2020, compareció ante la corte. La audiencia duró solo 15 minutos, suficientes para que el juez Brian Cogan estableciera un plazo de 30 días para que esclareciera las versiones que aseguran que mintió en su solicitud de ciudadanía estadounidense. La última semana de febrero, la defensa de García Luna solicitó al juez su liberación bajo fianza. Ofrecieron $1 millón como aval. La Fiscalía de Nueva York consideró que el acusado tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo, pues de ser hallado culpable, podría ser condenado hasta cadena perpetua. El 30 de marzo, el gobierno estadounidense rechazó una tercera solicitud de liberación. ¿Qué opina sobre que el juez de Estados Unidos acaba de salir en las noticias, que rechaza por segunda ocasión la solicitud de salir bajo fianza de Genaro García Luna? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues está siendo juzgado este señor. Hay que esperar el resultado. Sí es un asunto grave. Yo diría que lo más grave es la hipocresía, que se haya llegado a esos extremos en donde el secretario de Seguridad Pública se vinculara con la delincuencia y que no se cuestione a ese gobierno, como si fuese una cosa menor. Imagínense en el momento de más violencia, sobre todo de más violencia utilizada por parte del Estado, cuando se declara la guerra a la delincuencia, se llega a un acuerdo de no tocar a una de las organizaciones criminales y arrasar a otras. Gravísimo. Y además la corrupción, el dinero. ¿Hasta dónde llegó ese dinero? ¿Era García Luna solo? ¿No se sabía más arriba? Ni siquiera la pandemia por COVID-19 le ha beneficiado.
En marzo de 2020, cuando Estados Unidos vivió su primera oleada de contagios, los abogados insistieron en que García Luna corría riesgo y pidieron su libertad. Pero el fiscal Richard Onogue señaló que la prisión donde se encuentra está en cuarentena. Las autoridades carcelarias consideraron que su riesgo de contagio es menor, pues solo sale de su celda 1 o 2 horas por semana. A lo largo de este año, las audiencias de trámite y preparación del juicio de Genaro García Luna han sido pospuestas en al menos 3 ocasiones, por dificultades tanto de las autoridades como de la defensa para completar sus procedimientos en medio de restricciones sanitarias. Tras haber sido arrestado en diciembre de 2019 en Texas, la vida de Genaro García Luna cambió de manera radical. Lejos han quedado los días en que el cerebro de la cuestionada guerra contra el narcotráfico, que en ese sexenio elevó como nunca antes los niveles de violencia en nuestro país, podía disfrutar de una mansión en Florida, caminar por amplios jardines y exclusivas tiendas departamentales. Hoy pasa sus días en una celda de pocos metros cuadrados, en el icónico centro de detenciones de Brooklyn, Nueva York. El caso aún tiene un largo camino por recorrer.